Dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Salto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Salto Laguirre y les saluda pues con el cariño de siempre, hoy en un día azulado, de cielo azulado, con algunas nubes. Es un poco una metáfora quizá del país. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a traer hoy aquí a nuestro programa nuevamente un tema de actualidad. Vamos a hablar de la vida política, de su incidencia en la economía, de cómo está cambiando la forma de hacer política, de cómo valorar también las actuaciones, por ejemplo, pues del Poder Judicial. Estos y otras muchas preguntas las vamos a abordar con nuestro especial invitado de hoy, una persona de larga trayectoria política y empresarial que seguramente ya con esta visión privilegiada nos va a ayudar a entrar, a penetrar y a entender un poquito mejor nuestra realidad. Le damos entonces la bienvenida a don Rolando Laclé. Bienvenido, don Rolando, a Dinero con Sentido. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con usted, compartiendo este programa. Muy bien, para nosotros es un honor, don Rolando, y bueno, pues yo creo que resumir brevemente el currículum de don Rolando nos llevaría todo el programa. Vamos a esbozar algunos de los temas más importantes. Don Rolando Laclé Castro es fundador y socio de Laclé Gutiérrez, un bufete de abogados de Costa Rica. Es un experto en corporativa y comercial, en banca y finanzas, en litigios, en inversión extranjera y comercio internacional. Fue miembro y presidente del Congreso de Costa Rica, ministro de la Presidencia, diputado electo en el Congreso de Costa Rica por 4 periodos y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de Comercio Exterior. En estos momentos es miembro de la Junta Directiva de Volaris Airlines y miembro del Consejo Directivo de Davivienda Bank de Costa Rica. Nos dejamos en el camino otros muchos atributos, pero para empezar y poder charlar con él de manera directa. Don Rolando, mirando un poco en la hemeroteca, hoy la hemeroteca se llama Google, han cambiado los tiempos, ¿no? Han cambiado los tiempos. Encontraba una entrevista ya del lejano 2006, lejano porque ya parece mentira, pero ya son 12 años prácticamente, que era el momento en el que usted decidía dejar la política, después de muchos años. Y cito textualmente la respuesta que usted daba en aquel momento. Dice: recuerdo los cuestionamientos que tuvo el famoso pacto Figueres-Calderón, que tenía buenas intenciones, pero la gente lo satanizó. Y con la satanización de ese pacto vino la satanización de los acuerdos políticos con mayor intensidad. Entonces, la manera de hacer política en la que yo me desarrollé durante tantos años, que era tratar de buscar consensos y arreglos que hicieran posible que el país avanzara, estaban satanizados. Y de ahí en adelante, esta satanización se ha mantenido. Eso no ha sido bueno para el país. Ha impedido los acuerdos políticos transparentes. Don Rolando, ¿cuándo lo dijo usted? ¿En el 2006 o ayer? Lo dije en el 2006, José Luis, pero tiene tanta vigencia hoy como en el momento en que lo dije. Efectivamente, en el año 2006, después de muchos años, más de 50 años de estar en la actividad política, en primera línea, porque la verdad es que yo fui 4 veces diputado, ministro de la Presidencia y siempre estuve muy involucrado en la dirigencia del partido al que yo pertenecía, la Unidad Social Cristiana. Decidí retirarme de la actividad política para dedicarme exclusivamente al ejercicio de mi profesión de abogado, lo cual no ha significado que me haya desentendido de las cosas del país, ni tampoco que me haya dejado de comunicar con los activos dirigentes políticos actuales, que con alguna
frecuencia tiene la gentileza de preguntarme mi opinión y de querer oír qué estoy yo pensando o analizando sobre el momento en el que estábamos conversando. La verdad es que tomé la decisión de retirarme de la política, primero porque ya eran muchos años, necesitaba regresar al ejercicio de la profesión, que nunca la abandoné, siempre estuve en la política, pero un poco también siempre ejerciendo mi profesión de abogado, de eso es lo que realmente vivía. Y tomé la decisión fundamentalmente porque observé un ambiente en el país que no me gustaba. Este proceso de satanización de la política y de los políticos, en el cual tiene una gran responsabilidad un sector de la prensa y un sector también de los dirigentes políticos nuevos o que se decían nuevos en aquel momento, que estaban surgiendo a la vida política, fundamentalmente en el partido, hoy en el gobierno, me parecía que iba a conducir a un daño para el país. Yo soy un ferviente defensor del bipartidismo. Creo que el bipartidismo, con todos los defectos que puede haber tenido y con todos los ataques que sufrió, al final de cuentas sirvió de mucho para la construcción de la Costa Rica, que inclusive hoy tenemos, ¿verdad? Porque en ese momento era fácil que los dirigentes políticos pudieran ponerse de acuerdo sobre los temas nacionales. Yo ejercí el Ministerio de la Presidencia en la administración del presidente Calderón. Había tenido de compañeros en la Asamblea Legislativa, en las oportunidades en que había estado, a muchos dirigentes del Partido de Liberación Nacional. Entonces, la verdad es que para mí era fácil, cuando venía un tema de carácter nacional, comunicarme con ellos, plantearles la situación que se estaba viviendo en ese momento, la necesidad de aprobar tal o cual proyecto que era de interés del país, no interés ni del gobierno ni del partido, sino del país, y siempre encontré, quiero decirlo con toda claridad, en la gente del Partido de Liberación una actitud abierta, positiva, dispuesta a contribuir y a llevar adelante. Así se construyó este país. Y así se construyó, no de esa época en que yo participé, desde mucho atrás. De mucho atrás, ¿verdad? De mucho atrás. Este país vivió muchísimos años bajo los liderazgos de personas con gran proyección nacional, ¿verdad? Vivimos muchos años entre don Cleto y don Ricardo, vivimos muchísimos años entre Calderón y Figueres, y al final, si uno hace el análisis, los resultados es que eso construyó esta república que tenemos hoy. Esos acuerdos políticos, esa negociación política fue lo que logró construir las leyes importantes que tenemos. A partir de cierto momento en este país, todo lo que fuera a conversar entre los dirigentes políticos era pecado, todo era malo, todo era corrupción, los políticos todos eran sinvergüenzas por regla general, y eso condujo a lo que tenemos hoy, un país prácticamente ingobernable. Tenemos hace días, bueno, hace días no, hace años, tenemos hace años la costumbre de elegir un presidente de la República y no darle mayoría en la Asamblea Legislativa. Entonces, los últimos gobiernos, si usted los analiza, José Luis, han sido gobiernos muy débiles. Débiles, claro. Sin posibilidades realmente de llevar adelante ni la agenda que plantean en campaña, ni acuerdos nacionales importantes. ¿Por qué? Porque usted tiene un presidente como el actual, ¿verdad?, que tiene 10 diputados en una asamblea de 57, claro, y trata de buscar consensos y acuerdos, y la gente que lo que le pone son piedras en el camino y dificultades para que no pueda gobernar. Yo digo que el presidente Alvarado hay que reconocerle que ha afrontado el tema más serio que tiene este país en este momento, que es el tema fiscal, que viene arrastrando desde hace muchos años, ¿verdad? Lo ha enfrentado con valentía y con decisión, y yo creo que le va a costar parte de su capital político, y él lo entiende, pero lo está haciendo, ¿verdad? Y eso hay que reconocerlo y hay que ayudarlo. Ha logrado construir una mayoría en la Asamblea Legislativa a raíz de su arreglo con la Unidad Social Cristiana y con la oposición responsable que está haciendo de Liberación, pero todo el día le están poniendo problemas, ¿verdad?, para que lleve adelante un proyecto que es este de las finanzas públicas, que es de primera necesidad en el país. Y que además es un proyecto, yo creo, don Rolando, que no admite objeción. No digo la forma, probablemente se pueda discutir algunos aspectos concretos, pero que es necesario, creo que nadie tiene duda.
Bueno, yo espero que nadie tenga duda, aunque a veces pareciera que hay un sector del país que no ha entendido la gravedad del problema, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, a los dirigentes de la huelga y los oye hablar sobre el tema fiscal, pareciera que vivieran en otro país, ¿verdad? Sí, No están conscientes de la situación que estamos viviendo. Este país tiene un problema muy serio en ese campo, y usted lo sabe perfectamente bien como hombre que ha estado en la banca durante muchos años y en la economía del país. Solo para darle unos datos, en el 2011, la deuda pública de este país es del 30% del PIB. En este año 2018, la deuda pública es el 54% del PIB. Y subiendo. Y está subiendo. Y subiendo. Y está subiendo. Y además, el déficit fiscal, según estima Moody's en su última comunicación, cuando dice que va a recalificar la deuda de Costa Rica y los bonos de Costa Rica posiblemente hacia la baja, dice que en el año entrante el país va a tener un déficit fiscal del 8% del PIB. Eso es una tragedia nacional, ¿verdad? Y yo no puedo entender cómo la gente no lo comprende. El 60% del PIB será deuda pública el próximo año si no encontramos una solución pronta a este problema. Bueno, ¿para qué les menciono todo esto? Para decirle que nunca como ahora se necesitaría que existiera el ambiente para hacer un acuerdo nacional importante, ¿verdad? Para poder sacar esto adelante. Pero las consecuencias de lo que se vino haciendo durante los años anteriores, el resultado de la satanización de la clase política, el resultado de los ataques permanentes a los acuerdos, que comenzó con el Pacto Figueres-Calderón, como digo yo ahí cuando anuncio mi retiro de la actividad política, todo eso conduce a que cada día este país sea más ingobernable. Además, José Luis, para terminar este capítulo, lo hemos llenado de instituciones que lo que hacen también es entrabar cada día más el país, ¿verdad? Yo pienso que hemos abusado de la institucionalitis, hemos creado todos los días una institución para enfrentar tal o cual problema y al final lo que hemos encontrado es un país absolutamente entrabado donde gobernar es sumamente difícil. Don Rolando, ¿piensa usted que hay en estos momentos un proyecto país? Es decir, un proyecto país que realmente aglutine a todos los costarricenses? No, ese es el otro gran problema, José Luis. Hace mucho rato aquí no hay un acuerdo nacional. Esto lo llama un proyecto país. Yo no he venido hablando durante toda mi vida sobre la necesidad de un acuerdo nacional, ¿verdad? Pero aunque ha habido algunos tímidos intentos de llegar a ciertos acuerdos bases, siempre al final el acuerdo país no se produce, ¿verdad? En parte por esto, ¿verdad? Porque la clase política tiene miedo de entenderse, porque la clase política tiene miedo de dialogar, porque tiene miedo de hacer un acuerdo de cara al país y decirle, nos hemos puesto de acuerdo sobre estas cosas que son básicas para el país. Todo el mundo sabe cuáles son los problemas que tiene este país, todo el mundo sabe que estamos con un déficit de infraestructura terrible, que tenemos un problema fiscal terrible, que tenemos un problema educativo muy serio, que nadie le quiere entrar, gastamos 8% del PIB en educación, pero cada vez que nos califican internacionalmente la educación de Costa Rica sale malísima. Todas esas cosas, que son cosas de carácter nacional, deberían provocar un acuerdo nacional. Pero primero, la gente que está en política le tiene miedo que los acusen de componendas. Y segundo, el ambiente del país no está, digamos, muy claro en la necesidad de esto. Entonces, cada día es más difícil. Yo, para contestar su pregunta, creo que no, en este país no hay ningún proyecto país, no hay un acuerdo nacional, pero debería haberlo, ¿verdad? Y debería haberlo sobre los temas fundamentales que todos sabemos que son necesarios de obtener, ¿verdad? Y de dialogar y de coincidir. Excelente, y yo creo que coincido también en este sentido con usted. Y vamos a dejar para el siguiente segmento, lo voy a dejar encima de la mesa la pregunta, es decir, ¿hacia dónde tiene que ir un poco el perfil del político en estos momentos? Y lo uno un poco a la pregunta, ¿qué necesitamos?
politiquillos, y perdone por la expresión, o estadistas, porque creo que ahí hay una clave importante a la hora de ver el futuro. Pero esto lo vamos a hablar, don Rolando, cuando volvamos de esta primera parada que hacemos al terminar nuestro primer segmento. Amigas, amigos, no se nos vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Alto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Le invitamos a conmemorar el Día Nacional del Servidor Comunitario con una exposición de proyectos, conferencias, actividades recreativas y culturales. Le esperamos el domingo 28 de octubre a partir de las 7 de la mañana en el Estadio Nacional. Las asociaciones de desarrollo de la comunidad aportan bienestar con iniciativas socioproductivas, ambientales y de servicios y hacen de sus comunidades un mejor lugar para vivir. Organizan CONADECO, Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de Seguros, Banco Nacional y Dinadeco. Participa en el segundo Festival Gastronómico de Personas Refugiadas, Intégrate al Sabor 2018, donde estarán 25 emprendimientos con comidas tradicionales de Colombia, Venezuela, El Salvador y Honduras. Intégrate al Sabor 2018 se realizará el sábado 27 de octubre de 10 de la mañana a 7 de la noche y el domingo 28 de octubre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Casa del Cuño, ubicada en la antigua aduana. Antójese al sabor. Organizan ACNUR y Fundación Mujer. Amigas, amigos de Dinero Consentido, aquí de nuevo con ustedes. Estamos hoy con nuestro entrevistado, con nuestro amigo de lujo, don Rolando Laclé. Y estamos hablando de él pues, sobre la actividad, sobre la realidad política de Costa Rica y cómo está incidiendo en nuestro día a día y, por supuesto, también en nuestra economía. Les recuerdo a todos ustedes, amigas, amigos, que nos pueden seguir en este programa, además de por el 96.3 FM de Radio Centro, la radio completa, a través de Facebook Live de Radio Centro y del Facebook Live de José Luis Alto Laguirre. Don Rolando, dejábamos en nuestro anterior segmento una pregunta sobre la mesa. ¿Hacia dónde va el perfil del político? ¿Hacia dónde debe ir el perfil del político? ¿Qué necesitamos? ¿Políticos de medio pelo o estadistas? Obviamente necesitamos estadistas, José Luis. Necesitamos estadistas, pero no ha sido fácil encontrarlos. Hay que hacer una diferenciación, como conversábamos un momento ahora en el espacio, entre lo que es un estadista y lo que es un ungido, ¿verdad? Porque hay gente que se siente que Dios vino y les habló y los subió para resolver todos los problemas. Al Sinaí le entregó la tabla de la ley. Y esos terminan claro, con los dictadorcitos que hemos visto recientemente en América Latina. Ahí los tenemos claros, ¿verdad? Sí. Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, un poco Evo en Bolivia. Ese tipo de cosas no le conviene a este país, ¿verdad? Lo que necesitamos son estadistas. ¿Estadistas cómo? Bueno, estadistas como Calderón Guardia, estadistas como Don Pepe, gente que tenía una visión de país, una visión nacional y un deseo de salir adelante. La política se ha disminuido en Costa Rica en los últimos años. Yo le contaba a usted ahora hace un momento, antes de que empezara la entrevista, mi experiencia como parlamentario. Yo he estado 4 veces en la Asamblea Legislativa como diputado. Y la primera vez que yo fui diputado, en esa asamblea mis compañeros eran Daniel Oduber, Luis Alberto Monge, don Manuel Mora, Rodolfo Leiva, Guillermo Jiménez, Ángel Edmundo Solano, Edgar Arroyo, gente que tuvo una incidencia posterior muy importante en la vida del país, ¿verdad? Y conforme fui pasando por la asamblea, la calidad de la Asamblea Legislativa fue disminuyendo, disminuyendo sustancialmente, ¿verdad? Al extremo de que las últimas asambleas legislativas parecen más una municipalidad
que una asamblea, con contadas y honrosas excepciones, ¿verdad? Esta asamblea tiene algunos diputados valiosos, no hay duda, hay que reconocerlo, ¿verdad? Me parece que Carlos Ricardo Benavides, el jefe de la Oficina de Evaluación, está haciendo un gran trabajo. Me parece que Pedro Muñoz es un excelente diputado en la unidad, para citarlo de todos los partidos, que Víctor Morales es un jefe de fracción del PAN muy valioso, pero en términos generales la política se ha disminuido en su capacidad, en la capacidad de sus dirigentes intelectualmente. Y el país reclama, frente a la crisis que tenemos, ¿verdad?, que es sumamente seria, frente a los graves problemas que el país está viviendo, necesita estadistas, necesita gente con proyección nacional y con visión de país. Ojalá que pronto podamos encontrar a esas personas que el país está necesitando en este momento. Tendrá que ver, don Rolando, quizá con ese concepto que usted esgrimía en aquella entrevista, en su salida de la política, con la satanización del político, es decir, como que es menos atractivo el ser político. No solo es menos atractivo, es un riesgo. Ajá, ser político ahora es un riesgo. Y precisamente ese ha sido uno de los grandes errores que se han cometido en el país, ¿verdad? Porque se ha generalizado. Es decir, hay políticos que han cometido graves errores. Eso no se puede negar, José Luis, Claro, sí, es sí. una realidad. Pero hay médicos que se han equivocado. Y hay Y hay abogados que se han también. equivocado. Claro, claro. Y hay banqueros que han cometido grandes errores. Pero no todos los políticos son unos sinvergüenzas. Eso no es así. La mayoría de los políticos son gente que quiere hacer las cosas bien. Pero hemos llegado a una persecución tal de la clase política que la gente ya no quiere estar en política. Usted va y le habla a un muchacho joven, inteligente, que está destacando en su profesión y le ofrece un ministerio y le dice que se está loco, ¿verdad? Que él no se va a meter en eso, para que le pregunten si su señora tiene a la empleada en el Seguro Social o no la tiene, y le hagan la vida imposible. Entonces, la gente no se quiere meter en política. La gente de cierto nivel no se quiere meter en política. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que como en política no hay sillas vacías, José Luis. Claro. Siempre hay alguien que les ocupa. Siempre hay alguien que levanta la mano. Siempre hay alguien que levanta la mano y dice, yo aquí estoy, mire, a la orden. Entonces nos hemos ido llenando de políticos de poca capacidad, de poca perspectiva nacional, de poco conocimiento, y lamentablemente los resultados pues son malos para el país. Al final el que sale perjudicado con todo esto es el país, y esa es una triste realidad. Entonces la satanización de los políticos, que no significa no censurar y no señalar los errores que los políticos cometen, que eso indefectiblemente es una obligación de la prensa y de los ciudadanos, no debe generalizarse a toda la clase política, porque al hacer esa generalización lo que hacemos es espantar a la gente buena de una actividad noble como es la actividad política. Y absolutamente necesaria. Y necesarísima, porque les repito, si no están los buenos, Estarán los malos están ahí dispuestos a participar. Esos son voluntarios, además. Definitivamente. Dice, además, son los que dicen, no me des, ponme donde haya. Y obviamente, lamentablemente, cuando la política se cubre con mediocridad, pues probablemente en muchos casos lo que se produce son políticas mediocres. Así es, José Luis. Y eso es importante. Fíjese, don Rolando, yo tengo la sensación, cuando uno mira Costa Rica y ama Costa Rica, que Costa Rica hizo muy bien las cosas hasta un momento determinado, ¿no? Y hubo un modelo de Estado que sirvió durante muchos años y que le puso a Costa Rica, pues yo creo que donde se merece y donde está. Pero tengo también la sensación de que probablemente ese modelo de Estado, como el mundo entero, ha evolucionado y tiene que evolucionar. ¿Cuál es su visión sobre los cambios que debe tener el modelo de Estado en Costa Rica? El peso del Estado, las funciones. ¿Cree usted que tiene que cambiar algo o más bien es volverlo más eficiente o de todo un poco? De todo un poco, José Luis. Yo creo que yo no soy ni de los partidarios del desmantelamiento del Estado, ni tampoco de los que creen que todo lo resuelve el Estado. Yo estoy ahí en una línea intermedia. Yo creo que el Estado debe cumplir ciertas funciones básicas, importantes, y que en ese campo hay que fortalecerlo y hay que darle todas las potestades, pero que tampoco debemos inmiscuirlo en actividades que más bien pertenecen a la actividad privada y a otro tipo de acciones que se pueden tomar. Costa Rica
tiene un Estado demasiado grande. Lo hemos ido haciendo demasiado grande. Yo creo que ha llegado el momento en que hay que empezar a disminuir eso. Porque además, José Luis, eso incide en lo que estamos viviendo, ¿verdad? En el presupuesto nacional muy alto, un presupuesto que no se puede financiar con recursos de los impuestos y de la gente, que cada día endeuda más este país. ¿Por qué? Porque hemos creado un Estado tan grande, ¿verdad? Y con tantas instituciones que no alcanza suficiente los impuestos para hacerle frente, y entonces tenemos que caer en esta tragedia en que hemos vivido en los últimos años, ¿verdad? Que este país ha vivido de los préstamos externos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? A mí me parece que hay instituciones que se pueden vender, ¿verdad? Yo todavía no estoy muy claro porque este país, bueno, ya el Banco Crédito Agrícola de Cartago, digamos, se cerró después de una lucha de muchísimos años. Un banco que no tiene ningún sentido más que el afecto y el sentimiento que tenía la gente de Cartago por el banco, pero que no significaba nada. No es rentable. No era rentable. No es rentable, sí. Tampoco estoy muy convencido de que el país necesite dos bancos estatales tan enormes como el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica. Efectivamente. Yo creo que en algún momento hay que pensar, bueno, en fortalecer uno de esos dos, mantener un banco estatal que creo que es fundamental en la vida del país, pero hacerlo eficiente, hacerlo moderno, hacerlo mejor y que sea más grande necesariamente, pero que absorba al otro, uno de los dos, o el Nacional el Costa Rica o el Costa Rica el Nacional, el que esté en mejor situación, pero dos bancos del Estado compitiendo ya con 15 o 20 bancos privados que hay en el país, no me parece que tiene mucho sentido. Y además, si usted ve los números actuales, los bancos estatales no son precisamente la señal de mayor eficiencia y de mayor estabilidad. Y pienso que hay instituciones que no tienen sentido también, ¿verdad? Que hemos llenado el país de instituciones, ¿verdad? Hemos creado cada año o cada 2 años creamos una institución nueva, ¿verdad? Yo creo que hay muchas veces que se pueden vender y que este es un buen momento, José Luis, para que el gobierno piense en un programa de racionalizar el tamaño del Estado de Costa Rica. Importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis muy seria. Hablaremos de eso, estoy seguro, en unos momentos, pero la gente no tiene todavía claro, y yo creo que no tiene conciencia de lo grave que es la situación en este país, ¿verdad? A donde vamos a llegar a tener, como dije hace un rato, 60% del PIB en deuda pública. Eso es una tragedia en cualquier país. Un país así no puede salir adelante, no puede progresar. Entonces, creo que este es un buen momento de pensar en eso. El exdiputado Don Solís presentó un proyecto que se llama Cerrar, que le puso ese nombre, que me parece que el nombre fue un error, porque aquí la gente tampoco quiere cerrar instituciones, pero hay que hacerlo. Pero me parece que ahí hay una cosa interesante que vale la pena analizar, de varias instituciones que sugieren en ese proyecto que se pueden ir eliminando. Y hay que pensar en eso. En resumen, José Luis, tenemos un Estado muy grande que no podemos financiar, no podemos desmantelarlo, el Estado cumple una función importante en la vida de un país, pero hay que reducirlo. Y hay que reducirlo racionalmente, pero en la mayor forma posible. Y que además, de alguna manera, algunas de esas instituciones podrían financiar, entre comillas, el tránsito hacia una situación económica mejor, tanto por la parte del ahorro como por la parte incluso, por ejemplo, de la privatización, como por ejemplo pues ocurrió en España en un momento también de crisis económica muy fuerte, y bueno, cuando la Unión Europea dio la instrucción de que, mire usted, ustedes tienen aquí un modelo de bancos públicos enorme, ineficientes. Entonces usted tiene que o privatizarlos o hacerlos desaparecer. Bueno, eso dio lugar a Argentaria. Mira, o sea, si este tema no lo resolvemos, tema fiscal no lo resolvemos pronto, si no arreglamos todos los errores que se están cometiendo alrededor del proyecto, como el fallo de la Corte Suprema de Justicia, vamos a ir a parar al Fondo Monetario Internacional. Que va a ser y el día que vayamos a parar al Fondo Monetario Internacional, ahí sí la vamos a ver dura. Porque el fondo nos va a cerrar más instituciones de lo que nosotros quisiéramos cerrar. Esa va a ser recomendación. Ve a Argentina. Yo no sé por qué la gente no se ve en el espejo de Argentina. Costa Rica le puede pasar lo de Argentina. Exactamente igual. Sí. Una devaluación enorme y un cierre de instituciones y de ministerios
consecuencia de que tuvieron que ir al fondo. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo para resolver el tema fiscal, vamos a parar en el fondo y el fondo nos va a obligar a hacer lo que podríamos hacer nosotros más racionalmente y más a la costarricense. Efectivamente, y más conociéndonos a nosotros mismos, Claro, que yo creo que es lo importante. Bueno, pero aquí hemos satanizado las cosas. Sí, parece que es como ir contra el sentido de lo costarricense, ¿no? Y claro, lógicamente hoy tenemos que tener esa visión también de evolución del país. Pero de esto hablaremos ahora a la vuelta, amigas, amigos, nos detenemos un ratito, no se nos vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos rapidito en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web neotrópica.org. Con prontitud llegamos hasta usted. Somos respuesta oportuna. Su salud vamos a proteger, su vida vamos a socorrer. Emergencias médicas. Un médico y un paramédico con ambulancia de primera calidad atenderán la emergencia en su casa. Somos su solución médica express. Afíliese ya. 2290-4444. Emergencias médicas. 2290-4444. Amigas, amigos de Dinero Consentido, aquí de nuevo con ustedes. Estamos hoy platicando con don Rolando Laclé, que nos está llevando muy de la manito, pero con toda su profundidad y su experiencia para entender un poco la situación política del momento. Don Rolando, para mí creo que es muy importante destacar que las personas, las instituciones, se ve realmente su capacidad de solución de problemas en los momentos de crisis. En los momentos de crisis es donde todos nos decantamos y donde sale lo mejor y lo peor de cada casa, ¿no? Que estamos en una crisis en Costa Rica, pues yo creo que ya nadie lo duda, o por lo menos tiene información suficiente como para poder abordarla, y usted la ha resumido de manera muy clara. Sin embargo, ha habido dos instituciones, entre otras, muy importantes, ¿no? La sindical, y ahora me voy a centrar sobre todo en el Poder Judicial, que no dejan de sorprender con algunas de la adopción de posiciones ante la valoración o ante el protagonismo que tienen en la solución de la crisis. Me gustaría escuchar un poco, pues, cómo valora lo ocurrido en la última semana prácticamente en estas declaraciones del Poder Judicial, tanto en el fondo como en la forma, ¿no? Porque yo creo que aquí podemos analizar tanto el fondo como la forma de lo que ha acaecido en la última semana. José, yo soy abogado. Efectivamente. Y como abogado yo crecí y he vivido en el absoluto respeto hacia el Poder Judicial. Si algo aprendía uno en la Facultad de Derecho, cuando estudié Derecho, es que los jueces eran todos probos y que las resoluciones judiciales no se discutían, ¿verdad? Se aceptaban. Correcto. Los abogados teníamos esa frase que decíamos: las sentencias son para ejecutarse y no para criticarse. Sin embargo, los últimos acontecimientos que han sucedido en el Poder Judicial, a mí en lo personal, me han causado un gran malestar, y más que un gran malestar, me han causado una gran tristeza ahora. La mayoría de los magistrados
que hoy forman parte de la Corte Suprema de Justicia contaron con mi voto para ser magistrados. Como yo he estado en la Asamblea 4 veces, yo soy el costarricense que más veces ha estado en la Asamblea Legislativa del siglo XX al XXI, me ha tocado elegir y votar por muchos de los magistrados que forman parte de la Corte. Y siempre voté por ellos con tranquilidad, porque siempre los vi gente seria, responsable, honorable. No he entendido muy bien qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Es decir, me ha sorprendido enormemente que frente a un problema de carácter nacional tan serio como este problema de carácter fiscal, el Poder Judicial haya tenido la reacción que ha tenido, ¿verdad? Yo entiendo que algunos magistrados pueden considerar con todo su derecho que ellos tienen derechos adquiridos, ¿verdad?, sobre determinados beneficios que les garantiza la carrera judicial. Y eso me parece muy humano y lógico que traten de defenderlo, además de que hasta donde yo he estudiado el proyecto, no siento que el proyecto fiscal atente contra esos derechos adquiridos, sino que sobre todo las proyecciones son hacia futuro, ¿verdad? Y realmente me impresionó escuchar al presidente de la Corte, que tuve la oportunidad de oírlo cuando defendió la tesis de que la Corte debía sostener que el proyecto de reforma fiscal atenta contra la independencia del Poder Judicial y contra la estructura y el manejo del Poder Judicial. Es una aseveración muy dura, ¿no? Porque no entiendo en qué afecta el proyecto, por más que lo he visto y revisado, la estructura y la independencia del Poder Judicial. Afecta los beneficios futuros de los empleados del Poder Judicial y de los jueces y de los magistrados hacia adelante. Pero no entiendo cuál es la afectación que tiene sobre el manejo del Poder Judicial. ¿Qué importa que le pongan un tope de 4 millones a los salarios necesariamente con el funcionamiento del Poder Judicial? A no ser que sea cierta el argumento que se ha dicho, que a mí me espanta, ¿verdad?, de que si los jueces no ganan más de 5 millones, están sujetos a ser proclives a la corrupción. A la corrupción. Es decir, eso me parece francamente una cosa es atroz. Una aceptación de hecho atroz, tremenda, ¿no? O sea, atroz y un irrespeto para los funcionarios judiciales, que en el 99.9% son gente honorable y correcta. Entonces, usted me pregunta sobre el tema y yo tengo que decirle que me he llevado una gran desilusión del Poder Judicial, pese a que conozco a los señores magistrados, muchos de ellos, y sé que son gente correcta y decente. No sé qué pasó. A veces cuando las cosas son colectivas, se diluye la responsabilidad individual. No solo se diluye la responsabilidad, sino que dicho así en escasuseño, se autocarbonean, ¿verdad? Entre ellos se van convenciendo, miren, nos quieren quitar las ventajas, y eso produce una conciencia o una decisión colectiva muy influida, ¿verdad?, por esas cosas, ¿verdad? Y es la única explicación que yo me doy, ¿verdad?, porque no puedo entender que este proyecto atente en nada contra la independencia ni contra la institucionalidad del Poder Judicial. Atenta contra algunos privilegios que tienen en la carrera judicial y que el país necesita resolver porque la crisis es muy grande. ¿Sí? Si no tuviéramos esta crisis, posiblemente seguiríamos viviendo como hemos vivido hasta hoy, con todos esos beneficios. Sin problemas y probablemente no se sacarían a colación. Absolutamente, claro. Pero ahora tenemos una situación difícil. Esto es como una familia, ¿verdad? Cuando el papá se queda sin trabajo, pues las cosas cambian, ¿verdad? Y la gente tiene que socarse la faja y ya no puedes ir todos los domingos al cine y posiblemente no puedes comprar el televisor que quisieras, y etcétera, etcétera. Ahora, esto tiene consecuencias muy serias, José Luis. Esa es la muy pregunta. serias, porque si este problema fiscal no se resuelve, este país, como decíamos hace un rato, va a ir a parar al fondo. Y si vamos a parar el Fondo Monetario, la medicina va a ser mucho más dura que la enfermedad. Yo no quiero ni pensar lo que pasaría aquí
el día que haya que aplicar las medidas que habría que aplicar en caso de que el problema fiscal no se, por lo menos no se le busque un paliativo temporal, que es lo que es este proyecto. Sí, sí. Porque tenemos que ser claros en algo. Que no Este proyecto soluciona. no resuelve el tema fiscal. El tema fiscal es mucho más grande que lo que es la solución que aporta Claro. este proyecto. Pero este proyecto tiene una ventaja, que si lo aprobamos ahora, nos va a dar la oportunidad de recibir algunos préstamos de los bancos multilaterales en mejores condiciones de lo que tendríamos que hacer ahora para, por ejemplo, pagar el aguinaldo. Si el gobierno sale hoy al mercado, y usted como banquero lo sabe, los servicios, a buscar unos recursos, a vender unos bonos, la gente le va a pedir un tipo de interés altísimo. Para que usted compre un bono de un país que tiene los problemas fiscales que tiene Costa Rica, hoy en día la gente va a decir, bueno, sí, pero que me den el 10 o el 11% de interés en dólares, y ni le digo en colones. En cambio, si aprobamos este proyecto, posiblemente el BID, el Banco de Reconstrucción y Fomento, o algunos de esos bancos multilaterales nos prestarán al 5 o al 4. Sí, a tasas de interés A mucho tasas más de interés reducidas, porque hoy gran parte razonables. de Además, hay cosas mucho más graves. Ajá. El gobierno tuvo que recurrir a las letras del Tesoro, ¿va? Claro. Y hay que pagarlas en diciembre. Si el gobierno no paga los 500 mil millones que sacó en letras del Tesoro al Banco Central en diciembre, estábamos ante una crisis mucho más grave. Y yo no puedo entender cómo en ese contexto los miembros del Poder Judicial no dimensionaron la gravedad que significaba la resolución que tomaron, ¿verdad? Porque esa resolución obliga a la Asamblea a conseguir 38 votos. Yo espero que esto lo resuelva la Sala Constitucional. Vi el otro día unas declaraciones del presidente Alvarado muy optimistas sobre eso. Leí esta mañana, antes de venirme para acá, que van a juramentar, parece que pronto, 2 nuevos magistrados de la Sala Constitucional, y que sí le han hecho ya las consultas. La verdad es que yo espero que los magistrados de la Sala Constitucional analicen a profundidad la gravedad de la resolución que tienen que tomar y estén conscientes de que el futuro del país depende mucho de esa resolución que ellos vayan a tomar, para que eso corrija de alguna manera el desaguisado que salió lamentablemente de la Corte Plena. Efectivamente. Y fíjese que aquí queda todavía una pequeña esquirla, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, que es la imagen que dejó el Poder Judicial. La imagen en la ciudadanía, que eso también tiene un valor. Muy triste, José Luis, porque si había un poder de la República que tenía un respeto grande en este que es un país, este es un país construido por abogados. Entonces, Con lo bueno y lo malo que con tiene lo bueno y eso. lo malo, pero es la realidad. Entonces Es la este es un realidad, país sí, muy sí. respetuoso Sí, sí. del derecho. Vea, yo recuerdo que cuando algunos amigos míos me decían que iban a hacer inversiones en Nicaragua, porque el gobierno de Ortega era muy amplio con la empresa privada y que les daba muchas facilidades, yo siempre les decía, mire, tengan cuidado, porque el problema en Nicaragua es que hoy el presidente puede darles muchas facilidades para que hagan sus negocios, pero Nicaragua no tiene institucionalidad. Claro. La gran ventaja de este país es que en este país sí hay una institucionalidad muy fuerte. Claro, la garantía de esa institucionalidad en primera línea es el Poder Judicial. Efectivamente. Y en el tanto y cuanto el Poder Judicial se desprestigie, y lamentablemente esta resolución lo ha desprestigiado un poco, y algunas otras cosas que venían Sí. de hace algún tiempo. No ha sido un buen año, no ha sido un buen año. No ha sido un año bueno para él. La primera vez que yo recuerdo que la Asamblea Legislativa destituye a los magistrados, ¿verdad? En los años que yo estuve ahí, 16 años que he sido diputado, nunca me he visto ni me imaginé que podía haber la posibilidad de destituir. Este año destituyeron 2, ¿verdad? Entonces, en toda esa crisis, el Poder Judicial se ha debilitado, y eso es grave, muy grave para el país, porque este es un país que su fortaleza mayor es la institucionalidad. Si usted trae aquí un inversionista extranjero, podría decirle, tranquilo, en este país hay institucionalidad. Si usted es un ciudadano común y corriente y que tenga cualquier problema, recurría con confianza a los tribunales de justicia. Entonces no podemos permitir que el Poder Judicial se desprestigie, porque esa es la base fundamental de
de la institucionalidad. La que genera confianza. Absolutamente. Esto ha sido muy triste, ha sido muy lamentable y yo espero que la Sala Constitucional corrija esto a corto plazo. Sí, confiemos realmente, y confiemos por varias cosas, ¿no? Pero en primer lugar por reivindicar, por así decirlo, la confianza, vamos a llamarlo así, en el Poder Judicial en el sentido amplio, ¿no? En cierto modo, la Sala Constitucional no deja de ser parte también efectivamente. Y es la que le toca resolver, digamos, la consulta. La consulta en última instancia, sí. Y, por supuesto, también por iniciar volver a generar esa confianza en el ciudadano. Bueno, aquí llegamos a nuestro tercer segmento, amigas, amigos. Hacemos una pequeña parada, no se vayan. Volvemos con ustedes en menos de 1 minuto y medio. Sentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero con Sentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Participa en el segundo Festival Gastronómico de Personas Refugiadas, Intégrate al Sabor 2018, donde estarán 25 emprendimientos con comidas tradicionales de Colombia, Venezuela, El Salvador y Honduras. Intégrate al Sabor 2018 se realizará el sábado 27 de octubre de 10 de la mañana a 7 de la noche y el domingo 28 de octubre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la Casa del Cuño, ubicada en la antigua aduana. Antójese al sabor. Organizan ACNUR y Fundación Mujer. Cascada de Fuego, un hotel de montaña, ubicado cerca del volcán Arenal, rodeado de exuberante naturaleza, ríos, nacientes, laberintos, parque temático, área de piscina, servicio de restaurante y sala para eventos. Hotel Cascada de Fuego, el lugar perfecto para vacacionar. Hotel Cascada de Fuego, en La Fortuna, San Carlos, 1 kilómetro al suroeste, carretera Catarata, Río Fortuna. Visite nuestra página web www.hotelcascadadefuego.com o nuestro Facebook, Hotel Cascada de Fuego. Teléfono 24798781. Hotel Cascada de Fuego. Simplemente hermoso. Amigas y amigos de Dinero con Sentido, nuevamente con ustedes ya en nuestro último segmento, aprovechando los últimos minutos con don Rolando Laclé, a quien ya le empezamos a agradecer su presencia en este programa y, por supuesto, le vamos a invitar a que nos acompañe en otras oportunidades. Don Rolando, decíamos antes que en estos momentos es cuando se nota, en los momentos de crisis, cuando se nota realmente la capacidad resolutiva o no de los grandes colectivos. Hemos hablado del Poder Judicial, pero nos queda hablar un poquito del otro protagonista, ¿no?, del mundo sindical, que nos ha tenido en vilo más de un mes, ¿no?, en una misión, no sé si imposible o sin saber exactamente qué había detrás de ello. A mí me parece que ha sido bien triste y bien negativa, inclusive para ellos mismos, la actitud que ha asumido el sector sindical frente a este proyecto de ley. En primer lugar, lo mismo, ¿verdad? Este proyecto no afecta directamente a los actuales funcionarios públicos. Se corrigen cosas hacia futuro. Yo, sin embargo, tengo la impresión, José Luis, muy personal, de que esta huelga no era tanto contra el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, sino como una oportunidad para demostrar fuerza ante una eventual ley de empleo público que el gobierno ha anunciado que enviará en los próximos meses y que sí debe causar una preocupación muy grande en los sectores sindicales, pero que es absolutamente necesaria. Este país tiene de alguna manera que resolver este problema de los pluses y de los funcionarios públicos que ganan exorbitantes cantidades, digamos, de dinero fuera de lo que
de las posiciones que ocupan en el gobierno. Es decir, creo que esto era más bien una llamada de atención al gobierno. Miren, aquí estamos nosotros, vean lo fuerte que somos, no se metan con nuestros privilegios. Pero el resultado ha sido bastante malo, ¿verdad?, para el sector sindical. Me parece que los dirigentes sindicales que llevaron a la gente a esta huelga no han quedado muy bien con su gente. Primero, lograron una unidad sindical que en el país no existe desde hace mucho rato, eso hay que admitirlo, porque aquí hay dos grupos, ¿verdad?, de sindicatos, los que pertenecen a Busco y los que pertenecen a la NEP, ¿verdad?, o a lo que llaman Patria Justa. Ellos lograron unirse. En parte me parece que el gobierno en eso no actuó con la suficiente sagacidad e inteligencia que debió hacerlo, ¿verdad?, porque el gobierno debió haber buscado a los dirigentes sindicales antes de enviar este proyecto a la Asamblea y debió haber dialogado con ellos, sabiendo que hay un grupo muy radical y otro grupo menos radical. Pero no, se esperaron a que la huelga se produjera, se adquiriera cierto matiz importante en determinado momento, y fue ahí a donde volvieron otra vez a partir. Si usted observa al final, otra vez lo que pasó es que se partió la dirigencia sindical entre los menos radicales y los más radicales, encabezados por don Albino. ¿Verdad? Y lo más triste de todo esto es que los más radicales son los formadores de nuestros jóvenes, los formadores de las nuevas generaciones de costarricenses, son los maestros, ¿verdad? Son los únicos que permanecen en huelga, José Luis. Entonces, me parece que la huelga fue un fracaso desde el punto de vista de lo que los sindicatos querían. Me parece que la imagen que dejan en el país no es la mejor. Me parece que fue un error, y fue un error porque además hicieron un planteamiento que desde el primer momento era imposible de aceptar, porque su planteamiento era que se retire el proyecto. Y el gobierno no puede retirar el proyecto, porque si el gobierno retira el proyecto y el proyecto no pasa, este país va a una debacle. Sería una falta de responsabilidad histórica. Entonces le estaban pidiendo al gobierno algo que no podía hacer. Uno va a una huelga y busca cosas que son factibles de conseguir, pero no se va a los extremos, ¿verdad?, a pedir lo que no se puede conseguir, porque los resultados son los que obtuvieron, ¿verdad?, que al final la huelga se fue muriendo paulatinamente y hoy lamentablemente queda solo en un sector ya reducido, pero en un sector del magisterio. Eso es malo por la imagen que los maestros dan a sus alumnos, ¿verdad? Sí, porque es lo mismo que hablábamos antes del Poder Judicial, tiene esa repercusión en los alumnos, ¿no? Porque yo creo que la idiosincrasia costarricense, que es una idiosincrasia de la que usted habló al principio, bueno, de negociar, de hablar, de ser capaz de llegar a acuerdos, ¿no? De llegar a acuerdos, que siempre supone llegar a acuerdos, pues, bueno, renunciar un poco a lo que tú ves, pero a favor de que se lleguen a vías. Pues yo creo que educar es también enseñar a llegar a acuerdos. Así es. Y sin embargo, pues yo creo que en este caso se tiró por la calle del medio, ¿no? Que como se suele decir. Y a lo más radical, fueron a la petición más difícil de que les pudieran complacer. Don Rolando, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. ¿Es usted optimista? Yo siempre soy optimista, soy optimista en mi vida personal y he sido optimista en mi vida política. Este país, lo mejor que tiene es su gente. Efectivamente. El costarricense es una persona racional, es una persona que le gusta encontrar el consenso. Si usted hace una encuesta hoy y le pregunta a la gente, así en frío, ¿cómo se resuelve esta huelga? Todo el mundo le va a decir, dialogando. Ajá. Todo el mundo quiere que dialogue, claro, porque ese es el sentimiento del tico. Entonces yo pienso que este país ha tenido fraccionamientos muy fuertes en los últimos días, viene teniendo fraccionamientos de un tiempo para acá, pero yo estoy seguro que vamos a reencontrar ese gran acuerdo nacional, vamos a reencontrar ese gran apoyo hacia las cosas buenas que el gobierno quiere hacer. Me parece, repito, que el presidente Alvarado hay que darle un mérito, es un hombre valiente, ha enfrentado un problema muy serio que anteriores gobiernos, fundamentalmente el gobierno del presidente Luis, no quisieron enfrentar, y hay que apoyarlo. Y yo soy optimista, creo que al final vamos a salir adelante.
Pues nos quedamos con ese pensamiento y con ese optimismo, don Rolando. Le agradecemos muchísimo su presencia en Dinero Consentido. Tiene aquí su casa, sus micrófonos y confiamos en tenerle nuevamente con nosotros. Yo soy el agradecido, José Luis, por su invitación. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias también a ustedes por su fidelidad, por acompañarnos en este programa. Y, como siempre, les deseamos que sean todos los felices que puedan en el día de hoy y que mañana a las 8, no se olviden, tenemos una nueva cita en Dinero Consentido. Hasta mañana, que sean felices. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes, le esperamos en nuestra próxima cita.